El amanecer del 16 de abril de 1945 estuvo marcado por el rugido ensordecedor de la artillería soviética. Más de 22.000 piezas de artillería y morteros abrieron fuego contra las fortificaciones alemanas a lo largo del río Oder. La ofensiva final de la Unión Soviética había comenzado. Durante meses, el Ejército Rojo avanzó sin descanso, aplastando lo que quedaba de las fuerzas nazis y dejando un rastro de destrucción en Polonia y Prusia Oriental. Ahora la ciudad que Hitler había jurado defender hasta el último hombre estaba a punto de convertirse en un campo de batalla apocalíptico. Las tropas alemanas, compuestas en gran parte por reclutas novatos, miembros de las juventudes hitlerianas y miembros destacados del Volkssturm, contemplaban el horizonte iluminado por los destellos de los bombardeos. Eran poco más de 90.000 soldados, mal equipados y exhaustos, contra 2,5 millones de soldados soviéticos dirigidos por los mariscales Georgy Zhukov e Iván Konev. Cada proyectil de artillería soviética hacía temblar el suelo y las defensas alemanas a lo largo de las alturas de Seelow, la última gran barrera natural antes de Berlín, estaban siendo aplastadas a una velocidad aterradora. En el búnker de la Cancillería del Reich, Hitler mantuvo su ilusión, creyendo que las divisiones restantes podrían llevar a cabo contraataques decisivos. Ordenó movimientos de unidades que ya no existían y se negó a escuchar la dura realidad de los generales que aún permanecían leales. A medida que los mapas se extendían sobre la mesa, cada línea representaba menos resistencia y más desesperanza. El mariscal Wilhelm Keitel y el general Hans Krebs intentaron mantener la fachada de control, pero sabían que la caída era inevitable. En las calles de la capital, la población civil vivía una pesadilla cotidiana. La Luftwaffe había sido prácticamente aniquilada y los bombardeos diarios de los aliados occidentales y el Ejército Rojo destruían manzanas enteras de la ciudad. La ciudad, antaño símbolo de la grandeza alemana, era ahora un cementerio de escombros y cadáveres. Las mujeres, los niños y los ancianos cavaron trincheras improvisadas y corrieron a refugios subterráneos a la menor señal de un ataque aéreo. El Reichstag, antaño el corazón político de Alemania, estaba ahora rodeado de barricadas y nidos de ametralladoras, preparado para un asedio que parecía cada vez más inevitable. En el frente oriental, los combates en Seelow-Eitz estaban llegando a su punto álgido. Los alemanes resistieron ferozmente, pero los soviéticos avanzaron en oleadas humanas, ignorando las pérdidas y obligando a cada posición enemiga a rendirse o ser destruida. El general Theodor Bassi, comandante del 9º Ejército alemán, intentó coordinar una retirada ordenada, pero los tanques soviéticos T-34 cortaron sus líneas de comunicación, aislando unidades enteras. Se produjo el caos y los soldados desesperados abandonaron sus posiciones y huyeron hacia la ciudad. En cada calle, en cada cuadra, se estaba sellando el destino de la Alemania nazi. El 23 de abril, Berlín quedó oficialmente rodeado. Las fuerzas soviéticas habían atravesado las últimas líneas defensivas y estaban penetrando en los suburbios de la ciudad. Los tanques T-34 recorrieron las avenidas, destruyendo barricadas y barriendo cualquier resistencia. En algunos lugares, los soldados alemanes se rindieron sin luchar, quitándose los cascos y los uniformes para mezclarse con los civiles. En otros, se produjeron batallas desesperadas en las que los fanáticos nazis prefirieron morir antes que aceptar la derrota. El sonido de los altavoces soviéticos resonó por toda la ciudad, llamando a la rendición y prometiendo un trato humano a quienes depusieran las armas. Pero la propaganda nazi todavía controlaba muchos corazones y mentes, convenciendo a soldados y civiles de que los soviéticos masacrarían a todos sin piedad. En las calles estrechas y los escombros, el combate urbano se volvió brutal. Las tropas soviéticas tuvieron que despejar edificio por edificio, habitación por habitación, luchando contra los soldados alemanes atrincherados en ruinas y pasos subterráneos. La resistencia alemana utilizó lanzacohetes Panzerfaust para destruir los tanques soviéticos a corta distancia, convirtiendo cada rincón en una tumba para los invasores. El olor a pólvora, sangre y cuerpos quemados impregnaba el aire. Cada día,
la ciudad se convertía en el infierno en la tierra. Dentro del búnker de la Cancillería, Hitler comenzó a aceptar la derrota. Sus rabietas se hicieron más breves y sus discursos sobre un cambio milagroso sonaban huecos incluso para sus seguidores más leales. Culpó a sus generales, acusó a sus ministros de traición y maldijo a quienes sugirieron la rendición. Eva Braun, su compañera de muchos años, mantuvo una fachada de calma mientras los sonidos de la batalla se acercaban cada vez más. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, estaba preparando su propia salida trágica, prometiendo que nunca dejaría que sus hijos cayeran en manos soviéticas. El 26 de abril, los combates habían llegado al centro de la ciudad. El Reichstag se convirtió en el último bastión de la resistencia nazi. Cientos de soldados de las Waffen-SS y de la Volkssturm se atrincheraron en el edificio, convirtiéndolo en una fortaleza de desesperación. Las banderas nazis todavía ondeaban sobre las ruinas, pero su caída era solo cuestión de tiempo. El general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, ya sabía que la lucha era inútil, pero Hitler se negó a dar permiso para la rendición. Mientras tanto, los soviéticos tomaron posiciones estratégicas alrededor del Reichstag. Los francotiradores se desplegaron en los edificios vecinos, las ametralladoras pesadas barrieron las entradas y se utilizaron lanzallamas para eliminar cualquier resistencia en los pisos inferiores. Los alemanes lucharon furiosamente, pero se quedaron sin municiones, sin refuerzos y sin esperanza. La bandera roja, símbolo de la Unión Soviética, ya se estaba preparando para ser izada sobre el corazón del Tercer Reich. Dentro del búnker, Hitler recibía los últimos informes. Sus manos temblaban, su voz vacilaba y su mente estaba sumida en la paranoia. Convocó a sus asesores a una reunión final, donde anunció su decisión final. Yo no huiría, no sería capturado. Se preparó para lo que consideraba el único destino aceptable. Su prometida, Eva Braun, permaneció a su lado. El silencio se instaló en el subsuelo de la ciudad, mientras arriba, en las calles destruidas, la batalla se desarrollaba sin piedad. La ciudad estaba ardiendo. Las tropas soviéticas ahora estaban en todas partes. El Reichstag estaba al borde del colapso definitivo. Cada disparo que resonaba en los oscuros pasillos del búnker era un recordatorio de que el final había llegado. Los restos del imperio nazi yacían en ruinas y el estandarte de la victoria estaba a punto de izarse. En la madrugada del 30 de abril de 1945, Berlín ya no era una ciudad, era un campo de ruinas en llamas. Los soldados soviéticos avanzaron por el centro, eliminando los últimos focos de resistencia mientras las banderas rojas comenzaban a aparecer en los edificios más altos. El Reichstag, símbolo del poder nazi, estaba a punto de ser tomado. Las calles estaban cubiertas de cadáveres, escombros y un humo espeso que oscurecía el cielo y asfixiaba a quienes aún intentaban luchar. Pero dentro del búnker de la Cancillería del Reich, el verdadero final se acercaba. Adolf Hitler se reunió con sus últimos seguidores en la sala de conferencias. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban incontrolablemente y hablaba arrastrando las palabras. Sus ojos, una vez llenos de arrogancia y convicción, ahora eran pozos vacíos de desesperación. Escuchó los últimos informes, las fuerzas soviéticas estaban a pocas cuadras de distancia, el Reichstag estaba a punto de caer y sus órdenes ya no eran obedecidas por nadie fuera de ese búnker subterráneo. Esa misma mañana, Hitler y Eva Braun, que se había casado con él el día anterior, tuvieron su última comida. Luego llamó a su médico personal, Ludwig Stumpfegger, y a su ayudante Otto Gunzsche. Ordenó que se preparase lo necesario. Los frascos de cianuro estaban sobre la mesa. Hitler miró a Eva Braun, quien sonrió levemente, tratando de parecer tranquila. Así que, sin dudarlo, tomó el veneno. Hitler, por su parte, no confiaba del todo en el efecto del cianuro. Temía que los soviéticos capturaran su cuerpo mientras aún estaba vivo.
Tomó su pistola Walther PPK de 7,65 mm, se sentó en el sofá de su oficina y, sin decir nada más, apuntó el arma a su propia sien y apretó el gatillo. El ruido resonó por todo el búnker. Cuando los guardias entraron, vieron a Hitler tendido en el suelo, con sangre corriendo por un lado de su cabeza, y a Eva Braun a su lado, sin vida. Siguiendo órdenes previamente dadas por el Führer, Gunzke y otros ayudantes llevaron los cuerpos al jardín de la Cancillería, donde los cubrieron con gasolina y los prendieron fuego. De los escombros de Berlín se elevaba humo negro, mezclándose con la destrucción generalizada de la ciudad. Pero la guerra dentro de la capital aún no había terminado. A pesar de la muerte de Hitler, los soldados alemanes que aún resistían en varios puntos de la ciudad no habían recibido órdenes directas de cesar el fuego. Muchos ni siquiera sabían que el Führer ya no estaba vivo. El Reichstag todavía estaba en disputa, con tropas de las Waffen-SS y soldados del Volkssturm disparando desde ventanas y pasillos, tratando de contener a los soviéticos durante unas horas más. La batalla final por el Reichstag fue brutal. Las tropas soviéticas utilizaron todo lo que tenían para tomar el edificio: artillería pesada, lanzallamas, granadas y ataques coordinados. Los alemanes resistieron hasta el último cartucho, pero al final de la tarde los soviéticos lograron romper las últimas barreras y tomaron la sala principal. El sargento Mikhail Yegorov y el soldado Melitón Kantaria, elegidos simbólicamente por su valentía, subieron a la cima del Reichstag y plantaron la bandera roja de la Unión Soviética. Fue el hito definitivo de la caída del Tercer Reich. Mientras tanto, en los túneles subterráneos de Berlín, los generales y oficiales nazis buscaban desesperadamente una ruta de escape. Algunos intentaron escapar a Occidente, donde esperaban entregarse a los estadounidenses o a los británicos en lugar de a los soviéticos, a quienes se temía por su feroz venganza. Otros, como Joseph Goebbels, ministro de propaganda, sabían que no había salida. En la noche del 1 de mayo, Goebbels y su esposa, Magda, cometieron uno de los actos más macabros del fin del Reich. Después de sedar a sus 6 hijos, Magda los mató uno por uno con cápsulas de cianuro. Luego ella y Joseph Goebbels salieron al jardín de la Cancillería, donde también se suicidaron. Sus cuerpos fueron quemados, al igual que los de Hitler y Eva Braun, pero no completamente. Las tropas soviéticas encontrarían sus restos carbonizados a la mañana siguiente. Dentro de Berlín, los combates continuaban. Grupos aislados de soldados nazis se negaron a rendirse y continuaron luchando en túneles, estaciones de metro y edificios destruidos. Pero la resistencia fue inútil. La ciudad quedó reducida a escombros, sin suministros, sin mando, sin esperanza. El general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, tomó finalmente la inevitable decisión. En la tarde del 2 de mayo, Weidling se puso en contacto con los soviéticos y anunció oficialmente la rendición de Berlín. Las tropas alemanas comenzaron a salir de sus escondites, algunas se rindieron sin resistencia, otras prefirieron quitarse la vida. Los soviéticos se apoderaron de todos los edificios restantes, ocupando las últimas zonas aún controladas por los alemanes. Cuando la noticia de la caída de Berlín llegó al alto mando de la Wehrmacht, muchos generales nazis se derrumbaron. Heinrich Himmler, jefe de las SS, había intentado previamente negociar en secreto una rendición con los aliados occidentales, pero sin éxito. Él huyó, pero terminaría siendo capturado por los británicos y se suicidaría poco después. Hermann Göring, antiguo líder de la Luftwaffe, también intentó entregarse a los estadounidenses para evitar caer en manos soviéticas. El 7 de mayo, en la ciudad de Reims, Francia, el general Alfred Jodl, en representación de lo que quedaba del alto mando alemán, firmó la rendición incondicional de Alemania. Pero los soviéticos exigieron un segundo acto formal en Berlín, para que la capitulación pudiera realizarse ante el Ejército Rojo. Así, el 8 de mayo de 1945, en el cuartel general soviético de Karlshorst, la Alemania nazi firmó oficialmente su rendición total.
La guerra en Europa había terminado. Sin embargo, para los sobrevivientes de Berlín, la realidad fue devastadora. La ciudad estaba en ruinas, sin comida, sin agua potable, sin electricidad. Miles de civiles vagaban por las calles intentando encontrar familiares o refugio. Los soviéticos comenzaron a imponer su ocupación y muchos berlineses sufrieron abusos, represalias y un sufrimiento inimaginable. El Reich de los 1000 años solo había durado 12 años, y ahora lo único que quedaba era destrucción y caos. En los meses siguientes comenzaría la reconstrucción. Pero las cicatrices de la batalla de Berlín nunca se borrarían. Después de la rendición oficial de Alemania, la ocupación soviética de Berlín trajo un nuevo capítulo de sufrimiento para la población civil. La ciudad, que una vez fue el hogar de millones de personas, ahora era un montón de escombros, con sobrevivientes vagando por las calles en busca de comida y agua. Los edificios estaban destruidos, las alcantarillas se habían desbordado debido a los bombardeos y el hambre y el miedo se apoderaron de todos. Las tropas soviéticas, que habían luchado brutalmente para tomar la capital del Reich, ahora impusieron su propio orden. La venganza por los horrores cometidos por los nazis durante la invasión de la Unión Soviética fue implacable. Miles de mujeres berlinesas fueron víctimas de violaciones masivas, un crimen de guerra que se convertiría en uno de los capítulos más oscuros de la posguerra. Los informes indican que mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianas, fueron violadas por soldados intoxicados por el triunfo y el odio acumulado después de años de sangrientas batallas. A pesar de los esfuerzos del alto mando soviético por restablecer el orden, aún reinaba el caos en la ciudad. El mariscal Georgy Zhukov, comandante supremo de la ofensiva, ordenó severos castigos contra los soldados que cometieron abusos, pero los excesos ya habían causado daños irreparables. Los civiles desesperados huyeron a cualquier refugio disponible, a menudo ocultándose en sótanos oscuros o ruinas que alguna vez fueron hogares y negocios prósperos. El Reichstag, ahora en ruinas, se había convertido en un símbolo del colapso del nazismo. Los soldados soviéticos se tomaron fotos junto a la bandera roja izada, mientras los prisioneros alemanes fueron obligados a retirar escombros y limpiar las calles. La ciudad estaba en silencio, salvo por los esporádicos disparos estilo ejecución contra aquellos que todavía intentaban resistirse o huir. Muchos oficiales de las SS cambiaron sus uniformes por ropas civiles, tratando de esconderse entre la población, pero la mayoría fueron finalmente descubiertos y ejecutados sumariamente o enviados a campos de prisioneros en Siberia. Mientras Berlín enfrentaba su transformación, los aliados occidentales comenzaron a presionar para dividir la ciudad. El Ejército Rojo dominaba toda la capital, pero un acuerdo previo determinó que Berlín sería dividida entre los vencedores de la guerra. Comenzaron a llegar los primeros contingentes británicos, estadounidenses y franceses, pero Berlín Oriental permanecería bajo control soviético, marcando el inicio de la Guerra Fría. En los meses siguientes, la ciudad comenzó su lenta reconstrucción. Las tropas de ocupación impusieron nuevas reglas y los comunistas alemanes, bajo supervisión soviética, comenzaron a reorganizar la administración. Se pegaron carteles de Stalin en los edificios destruidos y las escuelas empezaron a reabrir, enseñando ahora una nueva ideología alineada con la Unión Soviética. Para muchos berlineses, fue el comienzo de una nueva opresión, diferente de la nazi, pero igualmente asfixiante. Mientras tanto, comenzaron los juicios por crímenes de guerra. Las fuerzas aliadas capturaron a varios funcionarios nazis de alto rango, que fueron enviados a Nuremberg, donde serían juzgados por crímenes contra la humanidad. Pero muchos otros, entre ellos Josef Mengele y Adolf Eichmann, lograron escapar a Sudamérica, donde vivirían durante años sin ser capturados. Alemania fue derrotada oficialmente, pero las cicatrices de la guerra permanecerían durante décadas. El mundo había cambiado para siempre y la sombra del Tercer Reich perseguiría a la humanidad durante generaciones. En los meses posteriores a la caída de Berlín, la ciudad se convirtió en un campamento de supervivencia donde los más fuertes y astutos tenían alguna posibilidad de resistir el caos que se había producido.
El hambre ha alcanzado niveles alarmantes. Con los sistemas de suministro destruidos y los bombardeos aliados habiendo diezmado la infraestructura de la ciudad, los civiles se vieron obligados a buscar comida entre los escombros, hurgando en pilas de restos en busca de cualquier cosa que pudiera ser consumida. Rápidamente surgió el mercado negro, controlado por oportunistas que intercambiaban alimentos por joyas, relojes y cualquier objeto de valor que aún tuvieran los sobrevivientes. Los berlineses se apiñaban en ruinas o en refugios subterráneos, compartiendo sobras y tratando de evitar la violencia de las tropas de ocupación. Con la ciudad dividida entre los sectores soviético, estadounidense, británico y francés, comenzaron a surgir las primeras tensiones políticas. El sector soviético, que abarcaba gran parte de Berlín Oriental, fue estrechamente controlado, con el establecimiento gradual del comunismo y la eliminación de cualquier rastro del antiguo régimen nazi. En las zonas occidentales, los aliados comenzaron a distribuir suministros, tratando de restablecer el orden y evitar la propagación de la influencia soviética. El duro invierno de 1945 fue particularmente cruel. Sin electricidad, gas ni carbón, muchos civiles se congelaron en sus refugios improvisados. Aquellos que podían conseguir leña tenían que defender su fuego de los ladrones y de gente desesperada que haría cualquier cosa para calentarse. La ciudad, que antaño era uno de los centros culturales más vibrantes de Europa, era ahora un paisaje fantasmal de destrucción y sufrimiento. Al mismo tiempo se desarrollaban los juicios de Nuremberg. Estos tribunales, creados en noviembre de 1945, representaron el primer intento real de la comunidad internacional de procesar a los criminales de guerra por atrocidades sistemáticas. Entre los acusados se encontraban Hermann Göring, Rudolf Hess, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl y muchos otros miembros del alto mando nazi. Las pruebas presentadas fueron devastadoras: imágenes de campos de concentración, documentos firmados autorizando ejecuciones masivas, testimonios de sobrevivientes del Holocausto. Por primera vez, el mundo vio, en detalle, los horrores del genocidio nazi. Mientras tanto, la huida de antiguos funcionarios nazis a otros países ya estaba en marcha. La famosa Ratlen, una red secreta de rutas de escape, ayudó a muchos nazis a escapar a Sudamérica. Argentina, liderada por Juan Domingo Perón, se convirtió en un destino favorito, ofreciendo refugio a criminales como Adolf Eichmann, Josef Mengele y otros miembros del régimen. Con pasaportes falsos, proporcionados por organizaciones clandestinas e incluso por sectores de la Iglesia Católica, estos hombres lograron escapar de la justicia, viviendo muchos en la clandestinidad durante décadas. En la propia Alemania, el desafío de la desnazificación fue inmenso. Fue necesario investigar a miles de ex-soldados, funcionarios y colaboradores nazis. Muchos fueron arrestados y condenados, pero otros simplemente se reintegraron a la sociedad, ocultando su pasado. La división de Alemania en la República Federal Alemana, bajo influencia occidental, y la República Democrática Alemana, bajo control soviético, solidificó aún más el antagonismo entre Oriente y Occidente, y marcó el comienzo de uno de los periodos más tensos de la historia moderna, la Guerra Fría. Para los sobrevivientes de Berlín, la vida continuó entre los escombros. Los niños huérfanos vagaban por las calles, los soldados aliados patrullaban los sectores ocupados y, poco a poco, la ciudad comenzó a reconstruirse. Pero las cicatrices de la guerra eran profundas. Hubo historias de familias enteras que desaparecieron, de soldados que nunca regresaron a casa, de civiles que lo perdieron todo. Para muchos, Berlín nunca volvería a ser el mismo. Y mientras la ciudad intentaba reconstruirse, las potencias vencedoras ya se preparaban para un nuevo conflicto, ya no contra el nazismo, sino entre ellas. La cortina de hierro comenzó a descender sobre Europa y Berlín, dividida, se convirtió en el primer campo de batalla de la Guerra Fría. En los años posteriores a la destrucción de Berlín, la ciudad experimentó una transformación caótica y acelerada. Los escombros todavía dominaban el paisaje, pero la presencia de las fuerzas de ocupación trajo una nueva realidad a la antigua capital del Reich.
En 1948, las tensiones entre la Unión Soviética y los aliados occidentales alcanzaron un punto crítico cuando Stalin ordenó un bloqueo terrestre de Berlín Occidental, intentando obligar a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia a abandonar sus zonas de ocupación. Fue entonces cuando los aliados respondieron con lo que se conocería como el Puente Aéreo de Berlín. Durante casi un año, miles de aviones transportaron alimentos, combustible y suministros esenciales a los habitantes de la ciudad sitiada. Día y noche, los cielos estaban surcados por aviones que aterrizaban en aeropuertos improvisados, asegurando la supervivencia de millones de berlineses. Este acto de resistencia marcó definitivamente la división de la ciudad. Por un lado, el sector occidental, apoyado por Estados Unidos y sus aliados; por otro lado, el sector oriental, dominado por los soviéticos. El muro de Berlín no se construyó inmediatamente, pero la idea de construirlo ya existía entre bastidores durante la Guerra Fría. Mientras Occidente promovía la reconstrucción económica con el Plan Marshall, Oriente se hundía en la influencia soviética, donde la represión política y una economía controlada sofocaban cualquier intento de disenso. Los habitantes del pueblo, que antes pertenecían al mismo pueblo, ahora se vieron obligados a elegir bando. Muchos huyeron a Occidente, donde la libertad y la prosperidad parecían más accesibles. Pero la ciudad no era solo un campo de batalla ideológico, era también un lugar de recuerdos y supervivencia. Los restos del Reichstag permanecieron como un triste recordatorio de la guerra, y muchos de los berlineses que habían presenciado la caída del Tercer Reich ahora veían a sus hijos crecer en un mundo de incertidumbre. En 1961, finalmente se levantó el muro. Dividiendo calles, familias e historias, el edificio se convirtió en el símbolo más visible de la Guerra Fría. Durante casi 3 décadas, Berlín fue escenario de espionaje, fugas desesperadas e intentos de revueltas. Mientras el lado occidental prosperaba, el lado oriental vivía bajo la vigilancia constante de la Stasi, la temida policía secreta. Pero detrás de las divisiones políticas, el recuerdo de la guerra aún estaba fuerte. Para muchos, el trauma de la batalla de Berlín nunca desapareció. Cuando el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, la ciudad finalmente comenzó a sanar sus heridas. Lo que comenzó como una protesta pacífica se convirtió en una avalancha de cambios. Personas que habían estado separadas durante décadas se abrazaron sobre las ruinas del muro que los había dividido. Y aunque la reunificación de Alemania trajo consigo nuevos desafíos, también simbolizó el final de un largo ciclo de sufrimiento que comenzó en aquellos últimos días de abril de 1945. Hoy en día, Berlín es una ciudad vibrante y moderna, pero nunca ha olvidado su pasado. Los monumentos de guerra, los campos de concentración preservados y los museos son recordatorios constantes de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el odio, la intolerancia y la destrucción se apoderan de ellos. La batalla de Berlín fue el último suspiro de un imperio construido sobre la violencia y la opresión, y su colapso no solo marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, sino también el comienzo de una nueva era para el mundo. La ciudad, antaño símbolo de la tiranía nazi, se ha convertido en un testimonio viviente de la resiliencia humana. Su gente, que antaño caminaba entre ruinas y escombros, hoy recorre sus calles reconstruidas con una lección grabada en la historia: nunca más. Berlín resurgió de las cenizas, pero las cicatrices de la guerra nunca desaparecieron por completo. Cada calle reconstruida, cada edificio erigido, cada monumento que hoy se yergue en la ciudad es un recordatorio del precio que pagaron quienes vivieron los días oscuros de la caída del Tercer Reich. La sangre de miles de soldados, civiles e inocentes se derramó en ese suelo, y el eco de sus historias aún resuena en los pasillos del tiempo. El sufrimiento de quienes presenciaron la destrucción de Berlín no puede borrarse. Las familias se separaron, los niños perdieron a sus padres, las madres enterraron a sus hijos y los hombres regresaron a casa solo para encontrar ruinas donde alguna vez hubo vida. Las cicatrices de la guerra no solo quedaron en los muros destruidos o en fotografías antiguas,
quedaron en el alma de una generación que nunca olvidaría lo que ocurrió cuando el mundo se derrumbó a su alrededor. E incluso después de la reconstrucción, la ciudad permaneció dividida. El muro de Berlín no era solo una barrera física, simbolizaba décadas de separación, miedo y sufrimiento. Cuando finalmente cayó, las lágrimas de quienes vivían bajo su sombra no solo fueron de alegría, sino también de recuerdo. Memoria de aquellos que no pudieron escapar, de aquellos que perdieron la vida intentando cruzar al otro lado, de aquellos que pasaron años esperando un reencuentro que nunca ocurrió. Hoy Berlín es una ciudad que vuelve a brillar, pero su pasado nunca será olvidado. La batalla que destruyó sus edificios y calles también dio forma al mundo moderno, enseñando una lección que no se puede ignorar: el odio y la tiranía siempre conducen a la destrucción, pero la esperanza y la resiliencia pueden reconstruir incluso lo que parecía perdido para siempre. Que esta historia no sea solo un relato del pasado, sino un recordatorio de lo que la humanidad ya ha experimentado y de lo que nunca podrá repetirse. Si te gustó esta narración y quieres seguir siguiendo historias destacables como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario. Tu participación es esencial para que podamos seguir contando las historias que necesitan ser recordadas. Hasta la próxima.